Bueno, ahora lo nunca visto, esto no pensábamos que iba a pasar. Y no quiero influenciar a la audiencia, pero aquí hay un cobarde, que es el doctor Martín Garzón, por favor pasar al ruedo, que se enfrenta a la doctora Mónica Tapias. Guerra de sexos. Buenas noches para todos. Buenas tardes, doctora. Gracias a todos por la invitación. Creo que por diferencia un poco de géneros, pero no tener yo el combate adelante, pero... ¿Ah? No, él sí tiene guante. Sí. Bueno. Y a ver, pero Mónica, cuéntanos cómo fue tu entrenamiento. No, yo hago kickboxing también. Ah, o Vamos sea, a ver si eso sirve para ganar esta patada noche. también. No. Martín, te voy a dar un consejo, hazte el muerto. Bueno, Bueno, muy bien, Entonces iniciamos con la doctora Mónica. doctora Mónica. Profilaxis primaria en varices esofágicas, entonces lo invertimos y vamos con beta bloqueadores. Adelante, doctora, por favor. gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Primero que todo, pues, al comité organizador y segundo, pues, en este auditorio en los cuales siempre es importante sensibilizar al público de la importancia también del paciente hepático en su consulta. Entonces, espero dejar unos mensajes claros para que todos lo recuerden cada vez que vean un paciente con algún grado de enfermedad hepática. Antes de avanzar, recordemos tres términos claves que son la profilaxis preprimaria, primaria y secundaria. La preprimaria se definirá como aquellas intervenciones que haremos para evitar el desarrollo de hipertensión portal. Ya la primaria será aquellos pacientes que teniendo ya varices esofágicas vamos a prevenir el primer episodio de sangrado variceal. Recordemos que en el momento del diagnóstico de un paciente cuando se hace endoscopia y es cirrótico, cerca del 30% tiene algún grado de varices esofágica y estos pacientes que tienen sangrado agudo que llegan por otra causa de cirrosis descompensada, cerca del 60% tienen varices. Es importante determinar que si el paciente tiene una cirrosis descompensada va a tener una mayor mortalidad. Y obvio el término profilaxis secundaria, del cual se refiere evitar un segundo episodio de sangrado. Esto es para mostrarles entonces cómo los pacientes que tienen una enfermedad compensada tienen una mejor sobrevida, cerca de 12 años, a diferencia de los pacientes que tienen algún episodio de descompensación, de los cuales disminuye esa sobrevida y cae la mortalidad puede ser de más o menos hacia 2 o 4 años la sobrevida. Es claro la definición de qué es descompensación, de la cual no ha habido gran consenso, pero sigue siendo estos tres ítems grandes: la hemorragia digestiva, hemorragia variceal, la encefalopatía hepática West-Haven grado 2 y la ascitis moderada a severa. Esto nos lo mencionan en el último Baveno 7, recordando la importancia de la regla del 5, en la cual la medición de la rigidez hepática por medio de vibración transitoria continua nos habla de la ley del 5. Menos de 5 kilopascales excluye la enfermedad crónica como tal, y pues si tuviéramos al alcance este tipo de herramienta, paciente que tiene plaquetas arriba de 150.000 con 10 a 15 kilopascales, inclusive obviaríamos el diagnóstico endoscópico para tamizar varices. Mas no es así en los pacientes que ya tienen un grado de rigidez más alto, como son los pacientes que tienen una enfermedad crónica compensada, más de 20 kilopascales, y los pacientes que tienen más de 25 kilopascales se asumen que tienen una hipertensión portal clínicamente significativa. En este grupo en especial, los que tienen arriba de 20 o 25 kilopascales son los que debemos enfocarnos en la prevención, inclusive antes de que aparezcan las varices esofágicas. No
debemos desestimar que esta evolución de los pacientes, podemos mejorar la evolución y la historia natural de los pacientes cirróticos, encontrando la causa de lo cual lo está desencadenando, retirando el alcohol en los pacientes que toman, tratando las hepatitis, virus B, virus C, y pues el tratamiento de la obesidad o el síndrome metabólico en el hígado graso metabólico. Y en esta diapositiva entonces nos dice cómo vamos a ver los pacientes que tienen más rigidez hepática versus los que tienen menos de 15 kilopascales, y este grupo de pacientes pues obviamente van a tener menos riesgo de descompensación. Rápidamente, porque se produce la hipertensión portal, esto se genera principalmente por el aumento de la resistencia intrahepática debido al depósito de colágeno de la fibrosis y cirrosis, pero también tenemos alteraciones funcionales como es la disminución de algunos vasodilatadores como es el óxido nítrico, generando esto un hiperflujo, vasodilatación esplénica y lo que ya todos conocemos, la activación del sistema renina-angiotensina con el desarrollo de ascitis y daño renal y desarrollo hepatorrenal. Sin embargo, el hiperflujo genera aumento de la presión portal, genera aumento del gasto cardíaco, produciéndose varices esofágicas, pero también colaterales y shunts, estos dos últimos que también debemos buscar para tratar tempranamente. Entonces, ¿cómo haremos la profilaxis primaria? Es decir, pacientes que tienen varices esofágicas y queremos evitar el primer episodio de sangrado variceal. Definitivamente los estudios son muy grandes con beta bloqueadores no selectivos como propranolol en otras áreas del mundo, nadolol y carvedilol, los cuales esto es nuevo para el último baveno, en los cuales debemos usarlos para evitar la descompensación de los pacientes que tienen hipertensión portal clínicamente significativa. Para resaltar, el carvedilol a su vez tiene un efecto vasodilatador al tener un bloqueo alfa-adrenérgico, mejorando esa resistencia intrahepática que se produce por disminución del óxido nítrico. Propiedades adicionales del propranolol no totalmente estudiadas, pero sí se cree que al disminuir la motilidad intestinal van a disminuir la cascada proinflamatoria y la traslocación de bacterias del intestino. ¿Qué nos muestran los estudios? Este es un estudio del doctor Villanueva, en el cual se enrolaron en 8 centros de España pacientes entre el 2010 y 2013, de 600 pacientes elegibles. Se hicieron 2 grupos para comparar, placebo versus propranolol y placebo versus carvedilol. ¿Qué se encontró entonces? Los pacientes que estaban en el grupo de beta bloqueador, entonces mostró una disminución en la el objetivo pues que era disminución de la mortalidad y descompensación hepática en el 16%, siendo principal en el grupo carvedilol versus el placebo que fue del 27%. Sobre todo aquellos pacientes que tenían varices esofágicas pequeñas de la última denominación menos de 5 milímetros, grandes más de 5 milímetros, más sin embargo este grupo que se favoreció fueron los varices pequeñas y los pacientes que tenían como etiología el hígado graso metabólico o no alcohólico. Ahora bien, hay otro estudio grande que está publicado por el doctor Sharma, en el cual hicieron una revisión sistemática de muchos estudios buscando en PubMed, en Base, en Cochrane, y cerca de 2.700 estudios, de los cuales se excluyeron algunos que no cumplieran para el seguimiento y para evaluar lo que se quería en cuanto al riesgo de descompensación en pacientes con cirrosis, y se encontraron 32 estudios, de los cuales estos 32 estudios aleatorizados y controlados, se vieron 3.300 pacientes cirróticos que tenían varices, pero que no hubieran sangrado y que hubieran podido ser seguidos por lo menos por 1 año. Se encontró entonces que pudieran compararse el beta bloqueador, propranolol, carvedilol versus con o sin ligadura por un seguimiento, como mencioné, de 12 meses versus placebo, y el objetivo de toda esta revisión fue evaluar el riesgo de muerte del primer sangrado variceal. ¿Qué mostró esta revisión? Que hay una evidencia moderada para el uso de monoterapia con propranolol, también con carvedilol, en los cuales pues sí definitivamente tenía mayor riesgo de complicaciones los pacientes que tenían sangrado por úlceras. Y ya para terminar, entonces recordemos que la profilaxis primaria debemos hacerla
Con beta bloqueador, los pacientes con ligadura endoscópica lo haremos para aquellos que tienen contraindicación como falla cardíaca, bloqueos cardíacos o que tienen signos rojos o estigmas de promontorios de sangrado durante la endoscopia. Bueno, hacer caso omiso de estas últimas diapositivas porque te pasaste 2 minutos. Bueno, entonces ya para terminar, espero que el tratamiento conjunto Mujer al fin y al cabo. sirva de algo y ahora le doy pie al doctor Garzón. Gracias. Alvis, te están siguiendo, pero mira, alumnas aventajadas. No se sabe cuál contrincante es más duro. Ah, Bueno, como le digo a mi señora, yo nunca vengo a pelear, vengo a discutir calmadamente. Punto menos por haberse quitado el guante. No, vengo a señor, discutir. señor. Yo vengo No, a señor. discutir. Póngase el guante. perdón, los temas con su señora es en su casa. Con las mujeres siempre perdemos. Los temas, No, 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 los no. temas con su Perdiendo. señora en su casa, No, no. por Entonces, favor, póngase el guante. póngase el que guante es o no arranca. Un requisito. Como con la señora siempre perdemos, bueno, podemos seguir con No, si entra en esa desventaja, Entonces, ¿qué opina usted? Depende del clinch. Gracias. En el doctora boxeo hay un clinch. Aponte por la invitación y me toca a mí defender la ligadura y bueno, vamos Bueno, a decir arranca. cositas, la doctora Mónica ya mostró. Empezamos diciendo que los pacientes compensados son diferentes. Arranca Una el vez tiempo, aparece- perdón, el cronómetro no ha arrancado. ¿Ya? No, dale. Listo. Los pacientes descompensados son completamente diferentes y una vez aparecen las descompensaciones el pronóstico cambia. Ya lo mostró la doctora Tapias, el doctor D'Amico nos dijo que sus estadios sí son muy importantes y debemos saber en qué estadio está el paciente y en la medida que aparecen las descompensaciones el pronóstico cambia y por eso debemos evitar las descompensaciones. Ya sabemos, ya lo dijo la doctora Mónica, la presión portal debe ser inferior a 5. Hablamos de clínicamente significativa cuando sube a 10. ¿Por qué? Porque aparecen las varices, el riesgo de descompensación y el riesgo de sangrado. Babeno 6 que dijo, ojo, los estadios clínicos hay que pararles bolas. Y Babeno 7 nos dije, el manejo es individualizado, estratifique y sepa qué paciente tiene al frente porque el manejo no es el mismo. Y hoy no hablamos por eso de prevención o profilaxis primaria, sino hablamos de prevención de primera descompensación, no solo sangrado, sino ascitis y encefalopatía y en ella está incluida el riesgo de sangrado. Riesgo de sangrado que depende de qué, el tamaño de las varices, la presencia de signos rojos que son estos y la severidad de la enfermedad hepática. Es diferente un child A a un child C y son diferentes. Es diferente, hablamos de bajo riesgo, las pacientes que tienen unas varices pequeñas, ¿sí? Como estas, y pacientes compensados child A, pero alto riesgo de sangrado son los pacientes que tienen varices grandes con signos rojos y que tienen descompensación y child B y C y el manejo no puede ser el mismo. Entonces, ¿qué tenemos para profilaxis primaria? Ligadura, beta bloqueadores, que ya Mónica habló. La ligadura es un tratamiento local, debemos entender esto, saber que no previene otras descompensaciones, tiene pocas contraindicaciones, puede producir algo de disfagia post-ligadura y el gran temor son las úlceras y el sangrado post-ligadura. Los beta bloqueadores sí previenen otras descompensaciones, pero ojo, 15% tienen contraindicación absoluta, 15% tenemos que reducir dosis por síntomas que son muy frecuentes y lo que yo quiero con beta bloqueo que es bajar 10 a 20% la presión portal a menos de 12, pero solo lo logro en 50% con propanolol y en 75% con carvedilol. ¿Qué tenemos? Muchos estudios, Mónica mostró algunos, desde los primeros en el 2005, yo estaba mostrando contra propanolol y ligadura, 100% mucho mejor la ligadura que el propanolol y esto llevó a suspender incluso tempranamente este estudio. El doctor Tripathi, el grupo inglés, desde el 2005, carvedilol versus ligadura, un estudio multicéntrico controlado, por intención de tratamiento disminuyó el riesgo del primer sangrado, pero por protocolo no y la sobrevida no cambió, o sea, igual efectividad. ¿Qué nos dice el doctor Hash9 también del grupo inglés? Estudio multicéntrico, carvedilol versus ligadura, 82 pacientes en cada grupo, sin diferencia ni al primer sangrado ni a la sobrevida, completamente igual. El doctor McDowell del grupo inglés con Peter Hayes y donde está también el doctor Tripathi, estudio multicéntrico, ¿sí? 77 pacientes o 70 pacientes por grupo, importante retrospectivo, pero lo siguieron 20 años. ¿Y qué mostró?
La sobrevida global, el carvedilol disminuyó la sobrevida global, pero la sobrevida o la mortalidad relacionada al hígado no cambió. Ni cambió el tiempo al primer sangrado, ni ascitis, ni encefalopatía. Igual efectividad entre los dos. Este es un estudio muy grande que es de la doctora Recarino, un metaanálisis de Cochrane, comparando todas las intervenciones en profilaxis primaria, 62 estudios en 1.212 pacientes. No hubo diferencia. ¿Qué mostró? Sí, definitivamente betabloqueo y ligadura contra placebo, baja mortalidad, más efectos en betabloqueo, ligadura, más sangrados, pero incertidumbre y no podemos decir en este gran metaanálisis que el betabloqueo sea superior. Sí mostró algo importante que quiero que vean y es que la mezcla de los dos en primaria disminuyó mucho más el sangrado, que eso no está aceptado aún por Baveno. El grupo Baveno completo, el consorcio completo se reunió acá en la cabeza del doctor Villanueva, Tripati y todo el consorcio. Hicieron este gran estudio, un metaanálisis de datos individuales, donde dicen, venga, Baveno ya dice que abordemos diferente, estratifiquemos los pacientes, y los estratificaron 11 estudios, 1.440 pacientes, crítica, solo incluyó 2 con carvedilol, 656 compensados, 744 descompensados. La mortalidad global fue igual. Pero ojo, cuando yo discrimino en compensados, definitivamente el beta bloqueo es la primera elección en estos pacientes, pero en descompensados no. Exacto, es muy exacto, no hay diferencia. ¿Y qué nos dice acá este estudio del doctor Tripati, también en el Reino Unido, donde quisieron, este iba a ser un mega estudio, era el Calibre Trial, 60 centros en el Reino Unido, el problema es que solo pudieron reclutar el 10% porque se vino pandemia y se paró el estudio. Hasta ahí llegaron y con estos datos no hubo diferencia entre los dos grupos. No fue superior. No, por favor. Eso no está permitido, por favor. Es similar, no hay diferencia. Estamos mostrando en este gran meta, tampoco se pudo. Y miren lo que acaba de hacer el doctor Sarin, ¿sí?, de la India, donde dice, venga, en el descompensado hay que tener cuidado, no es claro cómo lo debemos manejar, ¿cierto? Hizo un estudio donde dijo, vamos a comparar betabloqueo contra ligadura y la combinación en pacientes descompensados, Child BC entre 7 y 13, 110 por grupo, ¿sí? Y miren esta belleza. Los pacientes con la mezcla tuvieron menor sangrado que la monoterapia y entre ellos no hubo diferencia. Y la combinación de los dos tuvo menor mortalidad comparado contra los dos y no hubo diferencia. Y dice, ojo, el paciente Child B y C con varices de alto riesgo, posiblemente la terapia combinada, como lo mostró otro meta, puede ser muy efectiva. Y entonces, ¿qué nos dice el doctor Cándid Villanueva y Tripati? Les recomiendo este editorial que es hermoso. Dice, venga, los que quieren decir el betabloqueo es la panacea, ¿todos betabloqueos? No tan rápido, ojo. Predesi ya dijo que en preprimaria no hay efectividad. En los compensados es el escenario ideal para el betabloqueo, ¿ok? Pero, ojo, si el paciente tiene intolerancia, si el paciente debemos ir a ligadura o de acuerdo a las condiciones del paciente. En el paciente descompensado, lo mismo, sigue el betabloqueo, pero ojo con la citis refractaria. ¿Por qué? Porque sabemos que la sistólica se me cae de 90 o la diastólica menor, la media menor de 65, ese paciente va a hacer hipotensión y va a empeorar, debo pasarlo a ligadura. Y mucho cuidado con el paciente descompensado avanzado con peritonitis bacteriana espontánea hepatorrenal, porque estos pacientes se ha demostrado que la hipotensión con el carvedilol empeora los escenarios y posiblemente hay que suspender y ligar, o como dice el doctor Sarin, que otra cosa que hizo en ese estudio fue que les midió el gradiente a todos y vio que podía bajar la dosis de carvedilol bajando la hipotensión sin perder el efecto sobre la presión portal y los liga, y por eso les sangran menos porque tienen carvedilol asociado. Y como digo yo, cuando peleo con mi señora, le digo, bueno, yo sé que muchas cosas no me crees, pero no es lo que tú piensas, pero como nunca gano, prefiero irme con mis amigos, hacer lo que me gusta y aquí los dejo. Gracias. Bueno, los contrincantes al centro para la foto. Arriba. Arriba. Los primeros los pusimos en Playa Baja, ¿no? Y los de ahora en Playa Arriba, los últimos dos. Perdón, al público también lo podemos sancionar. Hay 2 puntos menos para la doctora Albi Hani por estar interviniendo sin Y a autorización. María Teresa también. Sí. Muy bien.
Los dos intervinieron. Bueno, entonces vamos a votar entonces la posición del manejo preventivo de los beta bloqueadores, en particular carvedilol, que mostró que era superior, contra el manejo con varices. Aunque en su charla habló mucho más también de hipertensión portal y manejo con los beta bloqueadores, cuando usted tenía solo que defender la ligadura. Pero bueno, no hay problema, no veo que la contrincante le dé patada todavía en el kickboxing. Entonces, vamos a la votación. Los que voten por la doctora Mónica. Hace mucha bulla la mujer. 14 votos. Ahora vamos por la segunda posición de ligadura de varices. Doctor Martín Garzón. Uy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. 13 votos. Ganó por un voto. Martín ganó por un voto. Muy bien. Bueno.